Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre otro de los grandes misterios del siglo XX, que yo diría que encajan perfectamente en la categoría de las desapariciones masivas, con una variante, y es que estos desaparecieron, pero fueron encontrados. Ya sabrán de qué se trata este galimatías del que les voy a hablar, pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que es de esos eventos que generan con el tiempo todavía más controversias de las que debería regularmente generar un acontecimiento como estos. Pero no podría ser de otra manera. Y decíamos que encaja dentro de la categoría de aquellas desapariciones, con la diferencia de que en esta aparecieron, pero dadas las circunstancias, yo creo que podríamos hablar de algunas características que son en común. De aquellos que yo les estaba hablando era que tenemos publicados contenidos sobre eso. Recordarán ustedes la desaparición de los habitantes de la aldea de Anjikuni en Alaska. Recuerdan ustedes que desaparecieron absolutamente todos. Los perros seguían amarrados en su lugar, murieron de hambre, las barcas estaban atadas a su muelle. Recuerdan ustedes también la desaparición del batallón Norfolk en 1915 en Galípoli, en la Primera Guerra Mundial, cuando 800 hombres, dicen algunos, otros llegan a afirmar que pudieron llegar a 2000, desaparecieron de un plumazo. Pues bien, yo pongo este evento que les voy a contar hoy, más o menos dentro de esa categoría, no tanto porque hubieran aparecido o no, sino por las características de lo que ocurrió. Estamos hablando de un grupo de estudiantes de un instituto técnico con carácter de universidad, Instituto Politécnico de los Urales, en Ekaterimburgo. Recordarán, a mí siempre que me hablan de la ciudad de Ekaterimburgo, lo primero que evoco es que allí fueron asesinados el zar Nicolás II y toda su familia en 1917, pero solamente como una referencia. Pues bien, estos estudiantes, en las vacaciones de 1959, en la Navidad, planificaron una excursión. Todos eran avesados alpinistas. Eran unos hombres que se habían criado en las montañas, alpinistas de primera categoría, eran esquiadores consumados. Por lo tanto, se asumía que ellos tenían todo el control de lo que iban a hacer y sabían cómo hacerlo. Pues bien, 10 estudiantes convinieron en hacer una excursión para ascender a una montaña que para ellos era un reto, que era la montaña de Ortotén, de 1182 metros de altura. Y entonces, resulta que el 23 de enero de 1959 se reunieron todos y arrancaron a esta que era para ellos una extraordinaria aventura. Pues resulta que el grupo estaba compuesto por 10 personas. Era dirigido por Igor Dyatlov, de 23 años. Con él estaba Zinaida Kolmogorova, de 22, Ludmila Lubinina, de 20, Alexander Kolevatov, de 24, Ruten Slobodin, de 23, Yuri Krivonichenko, de 23, Yuri Doroshenko, de 21, Nikolai Tivó Briñoles, de 23, Alexander Solotaryov, de 37, era el más veterano de todos, Yuri Yodin, de 21, y Nikolai Popov, que al último momento se quitó por una lumbalgia que prácticamente le impidió incorporarse al grupo. Bueno, ellos salieron, arrancaron hacia su objetivo, pues de ascender a la montaña de Ortotén, y entonces para hacerlo tenían que ir hasta un pueblito llamado Vizhai, que quedaba prácticamente en el pie de monte. Pues bien, llegaron ahí, se aprovisionaron muy bien, comenzaron su
su andadura hacia aquella montaña de Ortotén, pero resulta que lo hicieron el 27 de enero. Comenzaron y el 31 de enero llegaron allá a Biscay y al pie de la montaña. Y llegaron quizás en el momento más crítico del invierno. Imagínense ustedes, pleno enero, y mucho más en los Urales, que los inviernos son supremamente crudos, son de menos 25 y 30 grados de temperatura. Ellos llegaron a Biscay, se aprovisionaron y continuaron porque la idea era que ellos querían ascender ese mismo día y pasar al otro lado de la montaña para seguir en busca de Ortotén. Tenían que primero pasar una montaña y luego para llegar a Ortotén. Pues resulta que al parecer ellos, quizás por la rigurosidad del invierno, las circunstancias, ellos probablemente confundieron el camino y se desviaron, mucho más que la visibilidad que tenían no pasaba de 10 metros. Era más o menos lo que concluyeron después los investigadores. Pues se fueron desviando un poquitito hasta que prácticamente quedaron al frente de una montaña que es la Kholat Syaj. Y la Kholat Syaj, en el idioma mansi, que es un grupo étnico que vive en la zona, nativos de la zona, significa montaña de muerte. Y se desviaba casi que unos 10 kilómetros del objetivo. Pues bien, en vista de que las circunstancias estaban tan supremamente complicadas, decidieron simple y llanamente acampar esa noche ahí, esperar que las condiciones mejoraran y al otro día continuar. Pues la cuestión se quedó así. Resulta que se suponía, pues ya eso fue el 1 de febrero, que ellos estaban ahí ya en ese campamento. Y resulta que de acuerdo con lo que había convenido su líder, Igor Dyatlov, con sus compañeros de la escuela politécnica de Ekaterimburgo, era que él se reportaría y les contaría cómo les habría ido en 12 días, que se suponía era el tiempo que se iban a gastar llegando a la cima del Ortotén, entendiendo que tenía que ser una travesía supremamente lenta por las características de la nieve, por el invierno y demás. Y resulta que el 12 de febrero no se reportó. Obviamente que entonces empezaron a preocuparse, hasta ese momento tranquilos, porque obviamente que cuando hay una expedición de estas características, se tienen que contemplar los imponderables. Entonces nunca los plazos pueden ser establecidos de manera drástica y rigurosa, porque no sabemos qué ocurre con lo que nos rodea. Pues bien, cuando no dieron señales de vida, sus compañeros alertaron a las autoridades y a los papás de todos los muchachos. Entonces comenzó la búsqueda de ellos. Se montó un operativo con aviones, gente de a pie, bueno, todo lo que es obvio y lógico en una circunstancia como estas. Pues bien, entonces se fueron a buscar a los muchachos. Y por allá el 26 de febrero encontraron el campamento. Resulta que el campamento, si bien es cierto tenía nieve por todas partes, no menos cierto era que aún se mantenía en pie la carpa, la tienda, se mantenía en pie. Por lo tanto, era imposible que se mantuviera en pie si hubiese sido o si hubiera sufrido una avalancha. Una avalancha aplasta la tienda. No, la tienda todavía tenía su forma, pero con una característica. Varias de las paredes de la tienda estaban rasgadas, pero rasgadas desde adentro. Se veía que era desde adentro que habían desesperadamente intentado abrirla. Y de hecho entonces, ya con elementos como estos dijeron, no, aquí ya hubo una desgracia, mucho más si no aparecen por ningún lado. Entonces se fueron a buscar por los alrededores y resulta que por las mismas condiciones climatológicas era muy complicado encontrar a esta gente. Pues bien, al poco tiempo encontraron debajo de un pino corpulento, encontraron los 2 primeros cadáveres.
y resulta que estaban desnudos, imagínense ustedes, desnudos en una temperatura de menos 25 grados, absolutamente ilógico. Tuvo que ser o que los desnudaron o que ellos tuvieron que emprender la huida estando calientes dentro de su tienda, tuvieron que huir apresuradamente. Y resulta que ambos tenían escoriaciones en la piel y en la cara y en los brazos, lo que indicaba, bueno, porque al examinar también el mismo pino, encontraron que había rastros de sangre en el pino. Sucedía entonces que eran la sangre que estos muchachitos habían dejado ahí intentando trepar al árbol. Y no pudieron hacerlo. Y entonces creo que eran Doroshenko, el otro, Doroshenko, los dos Alexander, Koroshenko y Kolevatov, creo que eran los que estaban ahí. Siguieron y encontraron un poco más adelante el cadáver de Igor Dyatlov, que era el líder. Justamente por eso a esa región o a ese sitio específicamente se le llama el Paso de Dyatlov, en honor de este muchacho de 23 años que lideraba el grupo. Entre otras cosas, todos ellos eran estudiantes sobresalientes y de diversas ingenierías, desde ingeniería de radio, ingeniería mecánica y otras tantas que no recuerdo en este momento, pero todos eran estudiantes de ingeniería. Y como decía, solamente había uno, que era Alexander Solotaryov, de 37 años, que había sido soldado de la Primera Guerra Mundial y que estaba incorporado con estos. Y uno empieza a preguntarse desde ahí, bueno, ¿y este individuo qué está haciendo? Si no es estudiante, ¿qué está haciendo con estos muchachos? El más veterano de todos. Y ninguno superaba los 24 años. El mayor tenía 24 años. ¿Qué estaba haciendo este señor ahí? Entonces, bueno, encontraron a Dyatlov y estaba tirado boca arriba. Y como en actitud de defenderse, y para hacerlo tenía una robusta rama en la mano, como si estuviera con la mano a guisa de espada para defenderse de algo o de alguien. Bueno, junto a él estaba, es decir, no estaba exactamente al lado de él, sino cerca de él, estaba la primera de las dos mujeres, porque no eran sino dos, que era Zinaida Kolmogorova, y resulta que estos dos estaban mejor vestidos que aquellos dos primeros que habían encontrado, que estaban desnudos. Pues resulta que estos dos, ella también tenía escoriaciones, pero ya en los cuerpos de Dyatlov y de esta mujer había rastros de lucha, habían luchado con algo. Bueno, siguieron buscando y solamente 2 meses después fueron encontrados bajo 4 metros de nieve junto a un arroyo cercano. Estoy hablando de que los encontraron en un sitio relativamente cercano a donde estaba ubicado el campamento, pero dadas las circunstancias era muy difícil encontrarlos entre la nieve, es la cuestión. Lo cierto del caso es que junto a un arroyo cercano encontraron los otros cadáveres, el de Ludmila Dubinina, y aquí empieza uno como a dejar volar la imaginación, creo yo. Resulta que ella aparecía de rodillas, con el pecho recostado sobre una roca, pero le habían sacado los ojos, las cuencas de los ojos estaban vacías. Le cortaron la lengua, le cortaron parte del labio superior y una ceja. Uno se imagina cómo pudo ser el sufrimiento de esta mujer sometida a algo tan terrible como esto. Dubinina, Ludmila Dubinina. Y junto a ella estaba su compañero, que era el de 37 años, Semyon Solotaryov. A él también le sacaron los ojos.
y tenía el cráneo fracturado. Y Doroshenko y el otro Alexander también, Kolevatov, también tenían el cráneo fracturado, los cráneos fracturados. Lo cierto del caso es que encontraron, pero se me había olvidado contarles, que cuando ellos empezaron a viajar, solamente uno de apellido Popov, que fue Nikolai Popov, no sé si les dije que se había tenido que devolver, sí, creo que se los dije, por una lumbalgia. Ese fue el único que se salvó. Pues bien, encontraron todos estos. Y lógicamente que, como en aquella época, todavía ese terreno era Unión Soviética, las autoridades eran supremamente herméticas en relación a cualquier información que pudiera ser de seguridad nacional o que implicara una cierta vulnerabilidad, como ocurrió también con los norteamericanos. Y por lo tanto, entonces, esta información prácticamente se la callaron. Pues después de todo esto, de mucho tiempo, resulta que se hicieron las investigaciones por parte de las autoridades y muy escuetamente ellos simple y llanamente dijeron: esto fue una avalancha. No hay ninguna otra explicación racional. Fue una avalancha que avasalló la tienda. Ellos, tratando de ponerse a salvo, salieron huyendo y terminaron muertos en esas condiciones, dado que era de noche, por una parte; en segundo lugar, demasiada nieve; en tercer lugar, como les estaba contando hace un ratito, que la visibilidad no alcanzaba los 10-12 metros. Por lo tanto, ellos pudieron salir despavoridos y trastabillando, se rodaron, y aquellos que quedaron junto al arroyo quedaron de una vez enterrados, estos otros tratando de treparse al árbol para salvarse de la avalancha. En fin, de ahí salieron un montón de conjeturas, pero resulta que no casaban. Si recuerdan, al principio les dije que la tienda tenía forma de tienda. Si hubiese sido una avalancha, habría aplastado la tienda. Todavía tenía forma de tienda y hay fotos de ella. Y precisamente hay fotos de ella porque Yuri Yarovoy, un periodista de Ekaterimburgo, formó parte de la expedición de rescate en 1959 y fue el fotógrafo oficial de la expedición de rescate. Y entonces escribió un libro supremamente meticuloso, con muchos datos, y al parecer tuvo acceso a los diarios de los muchachos, o anotaciones o libretas que tenían por ahí, y recabó muy buena información. Información que, por lo demás, acrecienta el misterio, porque no denotaban en estas notas que hubiese peligro alguno. Lógicamente que las autoridades de la Unión Soviética prácticamente decomisaron la publicación y se llevaron toda la información que había reunido Yarovoy, porque además Yarovoy habló con la familia, en fin, recabó toda la información que necesitaba, pero no pudo hacer uso de ella justamente por eso, porque como las autoridades soviéticas no lo iban a permitir, entonces simple y llanamente todo ese material se perdió. Ahí no hubo nada más que hacer. Entonces Yarovoy simplemente se llevó un secreto a la tumba. Él murió en 1980, pero después de 1980 parece liberaron un poco esa información, y de esa información extrajeron cosas interesantes, como que los muchachos tenían una aprehensión natural de lo que estaba ocurriendo, y ya de por sí tenían un cierto pánico y lo ponían de presente, porque lo que veían y sentían a su alrededor no era lo normal. Ellos ya habían hecho ese tramo, no les era extraño, pero las condiciones de la naturaleza, como algo que era como surrealista, como que no se correspondía con la realidad. Parece que esas notas de Yarovoy luego fueron tomadas por otros y de ahí construyeron historias, porque esta historia fue llevada al cine. ¿Recuerdan ustedes El Paso del Diablo? Una película de los años 90, si no estoy mal, es sobre este suceso del paso de Diatlov, y otras más, y libros y demás que han escrito.
Pero luego de esto, otro periodista, Lev Ivanov, publicó en 1990 un artículo en el que, después de analizar algunos de los documentos que había dejado precisamente Yaroboy, aquel periodista, por más que trataba de encontrarle una respuesta, pues resulta que no había una explicación de ninguna índole, y él de por sí, después de muchos estudios y de investigadores especializados, dijo que la teoría de la avalancha que sostenía el gobierno no era cierto. Dentro de esa teoría se hablaba de un fenómeno que se llama ¿cómo es? Von Karmov, algo así, o Karman, que es que de pronto el viento se va encajonando de tal manera que se va a ras de la ladera y va rizando la nieve y se la va llevando. No sé por qué sucede esto, pero que es muy característico y particularmente en los Urales. Entonces decían que pudo haber sido eso. Pero si la tienda no se destruyó, explíqueme qué pudo haber pasado. Lo cierto entonces es que después de todo esto, se tejieron demasiadas teorías. Y aquí aparece una que, como sucede siempre, tiene que contemplarse, guste o no guste, tiene que contemplarse en este tipo de eventos. Es, si no fue una avalancha, si por aquella época, en esa región, recurrentemente se estaban viendo sobrevolar esferas brillantes que le daban la vuelta al monte Ortotén y al Jolat Siaj, hacia el que se desviaron, aquel que significa la montaña de la muerte o montaña muerta. Y toda esa región, particularmente en esos días en que los estudiantes emprendieron su travesía, hubo una oleada impresionante de esas esferas brillantes que serían necesariamente ovnis. Se vieron sobrevolando la región. Pero aquí yo recuerdo también, para reforzar esta teoría, es que tengo que evocar a Salvador Freixedo. Ustedes recuerdan que hemos hablado de las mutilaciones animales y que hay libros en los que él sostiene, que yo se los mostré a ustedes, que también han sido mutilados humanos, específicamente por esos extraterrestres, o gente venida del espacio exterior, de culturas distintas, que buscan sangre, como en el episodio que hicimos de por qué los dioses piden sangre. Y que particularmente cuando hay una mutilación, la mutilación regularmente se hace con cortes muy limpios, con bisturís muy afilados, pero manejados por manos muy finas, y regularmente no existe proceso de sangrado, hay casi que una cicatrización instantánea, y los animales o las personas que han sufrido esto son desangradas en cuestión de segundos. Y aquellos cortes tienen que ver con que al ganado le cortan, por ejemplo, a las vacas le cortan aquí la trompa, le sacan toda la piel, dejan solamente el hueso, le sacan los ojos. El aparato reproductor se lo sacan de una manera tan sutil que uno ve la vaca y la ve como si nada le hubiera ocurrido, pero la sacan desde adentro y no hay sangre por ningún lado. Pues cuando uno... y le sacan la lengua. El caso de Ludmila Duvinina, que fue a la que le sacaron la lengua, le sacaron los ojos, les cortaron una ceja y le cercenaron parte de los labios. Uno inmediatamente dice, bueno, ¿tiene alguna relación con esto? No sé qué tanto podría afirmarse eso. Queda la teoría entonces de que pudieron ser extraterrestres los que atacaron a estos muchachos. Ahora la pregunta es, ¿por qué habrían de ser? Si regularmente hay abducciones
en las que simplemente llevan al individuo, lo someten a exámenes y luego lo vuelven a poner en su sitio. Pero como decíamos, cuando hay mutilaciones de por medio, ya es otro cuento. Pero también hay otras teorías, según las cuales ese sería un campo de pruebas, el Holat Siaj, un campo de pruebas con armas radioactivas del ejército de la Unión Soviética. Podría ser un campo. Y que allí en ese campo de pruebas también aún se hacían pruebas nucleares. Porque de hecho, en las ropas y en la tienda había señales de altísima radioactividad. Por lo tanto, ellos fueron sometidos a radioactividad. ¿Y a qué cuento o de qué podría uno pegarse para decir o para justificar el que hubiese radioactividad? No hay ningún argumento válido para eso. Aunque si lo asociamos con la teoría de los extraterrestres, regularmente cuando hablamos de extraterrestres es normal que por donde pasan queden vestigios, indicios, rezagos de radioactividad. Regularmente sucede eso. Si este fuera el caso, que era un campo de pruebas de armas radioactivas, con mayor razón el silencio y el hermetismo del gobierno de la Unión Soviética. Pero a eso, aquí le sale otra arista a este cuento. Llegan a afirmar también que, les dije al principio, todos los muchachos eran estudiantes de ingeniería y todos eran brillantes, los mejores de su área. Y había un veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué un veterano de 37 años, Solotaryov, con estos muchachos que el mayor no tenía 24 años? Y todos estudiantes brillantes de ingeniería. Pues existe la hipótesis también de que estos serían agentes de la KGB que estaban en una misión especial. Y este Solotaryov sería como el guía o el tutor, aunque el que se decía que era el jefe de la expedición era Igor Dyatlov. Realmente el que manejaría los hilos debió ser Solotaryov. Solotaryov, si estamos hablando de esto, si es que eran agentes de la KGB que o los estaban entrenando o estaban en una misión especial. Y dentro de esta última teoría de misión especial, se afirma que estarían manipulando y transportando material radioactivo. Y aquí es otra cosa que a mí me pone a pensar, que no sé si creerla o no creerla, que al parecer, al mismo tiempo, ellos eran de contraespionaje. Y por lo tanto, lo que estaban haciendo era llevando un material radioactivo para hacérselo llegar a la CIA, los Estados Unidos. A mí me parece muy febril esta teoría de llevarle material a la CIA, aunque no me parece descabellado que por alguna, digámoslo, operación muy encubierta de la KGB estuvieran transportando ese material. Mucho más si en esta región también fue característico el que durante la vida de la Unión Soviética y después de la aparición de la bomba atómica, particularmente en esta región había silos en los que se guardaban armas nucleares, algo parecido a lo que ocurría con Ucrania y otras repúblicas que estaban asociadas a esa Federación Rusa. Por lo tanto, ellos podrían estar vinculados con una operación secreta de transporte de material radioactivo o de algún arma especializada. Tampoco podemos afirmarlo. Queda una última teoría, que es la del famoso Yeti, el correspondiente soviético, pues, pongámoslo en términos de esa región de los Urales, el Yeti de los Urales, que sería el equivalente al Yeti del Tíbet
al Sasquatch de Canadá, a Bigfoot, el pie grande también de Estados Unidos, que se supone que es un antropoide gigante, cubierto de pelo. Ustedes recuerdan que yo conté aquí también, tuve un episodio de Albert Ostman, que fue secuestrado por una familia de yetis y lo tuvieron una semana, de Sasquatch, y lo tuvieron confinado una semana dentro de una cueva y logró volárseles. Vayan y pueden buscarlo. Aquí en mi canal de YouTube encuentran ese contenido de cómo una persona en efecto fue secuestrada por una familia de Sasquatch. Entonces, en este caso, afirman otros que pudo ser un Sasquatch, o en este caso un Yeti pues de los Urales, el que atacó con furia a estos muchachos. Y eso explicaría por qué algunos tenían el cráneo fracturado, por qué presentaban heridas, costillas quebradas, tanto de Kolmogorova y de otros tantos, incluido pues Dubinina, Ludmila Dubinina y Doroshenko también, que tenían las costillas partidas y tenían el cráneo fracturado. Y parece que lo sometieron pues a una golpiza impresionante y que eso podría haber desatado ese intento de huida cuando rasgaron desde adentro de la tienda la tela para poder salir, y que por eso salieron desnudos, que algo los atacó desde adentro. O sea que también queda esa teoría. Es decir, ya con el paso del tiempo, son muchas teorías, algunas de ellas descartadas, aunque tengan cierto barniz o cierto maquillaje oficial. El de la avalancha, que es algo que toma mucha más fuerza ahora, y los especialistas dicen, no, eso no fue una avalancha, no pudo ser una avalancha, no tiene características de avalancha, porque además el sitio en donde estaba la tienda no era un sitio muy inclinado, ni la pendiente, era una pendiente de esas que son particularmente peligrosas por su grado de inclinación, para que vengan esos deslaves de nieve y avasalle con todo. No, esta era una pendiente suave, ahí en donde ellos estaban. Y era una pequeña mesetica donde tenían la tienda. Por lo tanto dicen, no, aquí no había peligro de avalancha. Porque la otra cuestión que decían es que justamente en esos territorios se produce una fuerza, es que no puedo recordar el nombre, que genera un sonido que no es percibido por el oído humano, pero que sus ondas pueden enloquecer al individuo. Es decir, no lo puede percibir, pero sus ondas son capaces de enloquecerlo. Que esa pudo ser otra de las alternativas. Lo cierto del caso es que se han barajado muchas posibilidades y ninguna ha tenido visos de verosimilitud para creer que en efecto esa podría ser la solución al enigma. No la hay, por el momento. Y en eso yo creo que comulgan muchísimos, o con eso comulgan muchísimos, es que todo tiende a apuntar que fue más bien una abducción extraterrestre. Pero la pregunta es, ¿o por qué vinieron a atacarlos? Y de esa forma. ¿Fue por lo de la mutilación? Pero entonces, ¿por qué no fue con todos? Porque a lo mejor se desperdigaron. Bueno, en fin, son tantas inquietudes que no tenemos cómo resolverlas. Pero lo cierto del caso es que este es uno de los más grandes misterios del siglo XX. La expedición, o el incidente, como lo llaman oficialmente, el incidente del paso de Dyatlov, y sigue ahí siendo un misterio. ¿Qué pasó con estos muchachos? Como decía al principio, podíamos parangonarlo con la aldea de Anjikuni, con el batallón Norfolk, con la diferencia de que estos aparecieron, sí, pero lo que rodeó esto es tan misterioso como lo del batallón Norfolk
o lo de Angie Cooney. Lo cierto del caso es que hoy hay un monumento ahí. Existe una fundación que llama la Fundación Dyatlov para recordar la memoria de estos jóvenes. Y alrededor de ellos, inclusive, se ha instaurado como una especie de culto. Se ha instaurado una especie de culto que para algunos inclusive tiene visos religiosos. Yo no sé qué tanto esto, no sé si la misma fundación de Dyatlov sea la encargada de promulgar como este tipo de cosas. Porque además este terreno fue cerrado muchos años por el gobierno de la Unión Soviética. Lo cerraron a rajatabla. Nadie podía entrar por esta zona, ni transitarla. Esa sería otra pregunta que se le agrega a este cuestionario, y es ¿por qué lo cerraron? ¿Será entonces que así había una base, había un laboratorio de pruebas, había pruebas atómicas? Lo cierto es que fue cerrado muchos años el paso de Dyatlov. Con el tiempo se permitió que la gente fuera a peregrinar allí y es uno de los sitios turísticos más apetecidos de las cercanías de Ekaterimburgo, el paso de Dyatlov. Pero todavía mucha gente teme que puede ocurrir algo extraño ahí a quien se quede por la noche. Por lo tanto, es de esos lugares que me atraen, pero le temo. Pues llegamos al final. Si ustedes tienen alguna explicación o han escuchado otra que sea relativamente creíble o que esté dentro de lo verosímil, háganmelo saber. Porque para mí este es un gran rompecabezas, el incidente de Dyatlov. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias. Chao.